Hola, buenas noches. Hoy vamos a leer el último capítulo del libro sobre la fotografía estenopeica hacia una fenomenología sobre la obra de Carlos Jurado. Gracias por acompañarme y seguimos con la lectura. La memoria, la estenopeica y el deseo. Empiezo con una cita de Italo Calvino. Difícil en suma definir en términos precisos la indeterminación de los estados de ánimo amorosos, que consisten en una gozosa impaciencia de poseer un vacío, en una golosa expectativa de lo que podrá venir a mi encuentro desde el vacío, y también en el dolor de verme todavía privado de aquello por lo cual estoy en impaciente golosa expectativa, en el dolor desgarrante de sentirme ya potencialmente duplicado, para poseer potencialmente algo potencialmente mío y todavía constreñido a no poseer, a considerar no mío. El dolor de tener que soportar que lo potencialmente mío sea potencialmente ajeno. Es cierta la impaciencia de poseer un vacío en el caso del enamoramiento, también en el caso de la fotografía. Sin embargo, y de ser verdad lo que aquí se ha dicho, resulta que la fotografía estenopeica o no peca de impaciencia o es tan golosa de ella que la extiende en la toma y en el revelado hasta la impresión. La fotografía estenopeica se nutre de indeterminación. Hace gala de esos márgenes de juego, como los llama Italo Calvino, cuando al querer definir el instante, lo busca en la experiencia recurrente de la caza para el cazador. En este caso, la impresión de espesor de las imágenes se explicaría como la palpitación repetida del tiempo en un instante idéntico. Podría también darse en ciertos puntos un pequeño corrimiento entre un recorrido y el otro. Imágenes ligeramente desdobladas o desenfocadas serían el indicio de que el trazado del tiempo está un poco desgastado por el uso y deja un sutil margen de juego en torno a sus pasajes obligados. Palpitaciones son, sin duda. Lo que palpita hace que su contorno no sea uno, sino que a ritmo íntimo se retrace y en la acumulación consiga ese espesor, del que también habla Calvino. Es sobre lo animado donde los cuerpos son, en su pasar capturado, vivos para ser muertos. Se hacen huella en su repetición. En la segunda mitad de la frase arriba citada de Calvino, hay que partir del desgarro, que naturalmente sigue a la conciencia del vacío y todo inútil intento por llenarlo, por desdoblarse. Dice el autor de Las ciudades invisibles, uno de sus mejores libros, a mi entender y opinión, el relato que hace sobre la ciudad de Ercilia y los hilos que tiende entre las casas según las relaciones entre las personas es verdaderamente magistral. Ansiosa imagen. No sucede que tanto en el amor como en la fotografía lo que se queda permanece como aquello que la física denuncia como potencial, pues en ambos casos eso que potencialmente estoy poseyendo, esta es una cita de la anterior lectura de Calvino, lo que estoy potencialmente poseyendo es tiempo del otro. Cuando se piensa en tener el tiempo del otro, no la imagen, capturado en una cajita, la estenopeica se revela como un arma de deseo implacable cuyo éxito estriba en la paciencia. Kevin Lynch asegura que el presente puede acortarse o extenderse según la atención que le prestemos. Deduzcamos que el tiempo es un asunto de atención y decisión personal sobre lo externo.
la estenopeica como afección. El tiempo necesario para la percepción del que habla Virilio, por un lado, y el tiempo para la afección que yo sugiero, son dos estados de ser y decidir sobre el tiempo en su cualidad y calidad envolvente. El primero puede diagramarse como un tiempo lineal, según explica Virilio, al ejemplo de dos autos moviéndose a alta velocidad en sentidos contrarios, donde el cruce, afectado por la velocidad, efectivamente cancela el tiempo de la percepción, tiempo necesario para el cruce de las miradas, para el reconocimiento del otro y de mí mismo en el intercambio, en el tiempo de percibir. La segunda forma del tiempo, la que destino como tiempo para la afección, pudiera ser por principios físicos también lineal, pero solo como luz que va del sujeto, los objetos y los paisajes al estenopo. Sin embargo, esta no es la calidad que nos interesa para efectos discursivos. Es el tiempo rondando, el tiempo circular, el tiempo que tiene tiempo de posarse en las cosas, de afectarlas. Es el tiempo de los románticos, aquel que Balzac, en el libro La obra maestra desconocida, emulaba en la misteriosa obra de Fraunhofer, el artista que alude en esta obra maestra desconocida. Cito a Balzac. Se siente circular el aire alrededor. Sin embargo, aún no estoy contento. Tengo dudas. Quizá fuera necesario no dibujar ni un solo trazo, y fuera mejor abordar una figura por su parte media, fijándose primero en lo que resalta por estar más iluminado, para pasar a continuación a las partes más oscuras. Fin de cita. Parece que el artista al que hace hablar Balzac, romántico por excelencia, está viendo el tiempo conformarse en luz, recorriendo los cuerpos. Quiero aquí hacer una pequeña cita en cuanto al tiempo circular y a los efectos de la luz en este sentido. La cita 135 del libro, me gusta mucho usar citas a pie de página, dice, por naturaleza, los fotones, que son las partículas de luz visible, tienden a viajar en línea recta, pues de esta forma viajan más rápido, siendo su trayectoria más directa. Esto se explica porque en un trayecto lineal hay un menor gasto de energía. Por otro lado, una cita en torno a Balzac. Si bien Balzac es reconocido en la historia de la literatura como precursor del realismo en la novela francesa, es en esta historia alegórica sobre la genialidad creadora, destructora, del artista desbordado de pasión, el artista compelido por ese impulso vital del que tanto trataría Balzac en su creación personal. El retrato mismo del ser artista y de la obra de arte se manifiesta alimentado por ideales románticos, así que Fraunhofer materializa en cuerpo y alma la búsqueda del absoluto en la creación perfecta como experiencia trascendental. El hombre, el artista y más específicamente el pintor, lanzado irremediablemente en contra de su propio potencial como individuo creador, siguiendo en el irrevocable y casi siempre trágico camino que obliga a la genialidad. Ideales románticos que Balzac encierra en su personaje como condena existencial y retrata así, con la precisión descriptiva, narrativa y de alguna aguda penetración psicológica que definirían la forma realista en la escritura de mediados del siglo XIX. Conviene recordar también que la primera vez que se publicó la obra maestra desconocida fue en la revista L'Artiste,
cuyas intenciones editoriales buscaban demostrar que la literatura francesa era capaz de realizar obras del género fantástico al modo de los románticos alemanes. Pero para más sobre esto, sugiero leer el libro de Clavo Serrayer, Introducción, una inocente ilusión. Seguimos en el texto. Lo mismo entonces ha de hacer el pintor con su obra. Cancelar las líneas como terminaciones, siendo el tiempo infinito, incalculable y solo existiendo en su duración. Atender en cambio a las transparencias y velaciones que sobre sí se acumulan para conformar los cuerpos y sugerir las figuras. Es interesante también que Balzac, en voz de Frauenhofer, sugiera como forma de conocimiento comenzar por lo más iluminado de una figura para ir recorriéndola poco a poco hasta acabar perdiéndose en sus sombras. Cito, las partes más oscuras, esos huecos en la luz, como llama Baxandall a las sombras, proyectadas, arrojadas, propias o sombreadas. Interrupciones en el flujo lumínico, siguiendo a los científicos del siglo XVIII. Las sombras de una figura, tanto para la percepción como para los efectos lumínicos, requieren más tiempo. Pero, ¿en qué sentido hablo de afección en el tiempo que dura? En el sentido primero de la contemplación y el deseo. Los sujetos que retrata el estenopo, al verse obligados a permanecer quietos durante, se ven obligados a convertirse en tiempo de pose. Sobre ellos, el que observa y captura, es decir, el que enamora, se hunde en la mirada mientras condena a sus sujetos a ser contemplados, a volverse objetos de deseo. No basta con la imagen ni con el contorno preciso. Volvamos a Frauenhofer de Balzac, que habla con dos discípulos al escrutinio de una obra. Cito, habéis conseguido la apariencia de la vida, pero no habéis logrado expresar su desbordante plenitud. Ese no sé qué, que es quizá el alma y que flota como una bruma sobre la forma exterior. Aquí podemos evidentemente hacer otro paralelo con el concepto de Laura, del que habla Benjamin, en torno a ciertas imágenes fotográficas. La afección se alimenta de esa conciencia incomprobable pero contundente de que la vida existe solo en sus pulsaciones. Aquí hago otra cita a pie de página en la que explico. Isaiah Berlin, en su libro Las raíces del romanticismo, explica con precisión los orígenes de esta energía creadora de angustioso desenlace. Recordemos en el caso de Frauenhofer que la conciencia de su propia incapacidad para apresar en la obra estas pulsaciones vitales lo lleva a la locura y eventualmente a la muerte. A partir de las ideas de Schelling, quien afirma que cualquier obra de arte enteramente consciente de sí era más una especie de fotografía. Cualquier obra de arte que es meramente una copia, un fragmento de saber, algo que al estilo de la ciencia es solamente producto de una observación cuidadosa y de una transcripción escrupulosa de datos que han sido adquiridos de modo lúcido, exacto y científico, eso equivale a la muerte. Fin de cita. Así que de nosotros concluir que la obra inconsciente, la obra viva, es la que no intenta definirse en formas precisas, sino desde y hacia la pulsación, como germen de creación en ambos sentidos y escenarios, el del arte y el de la naturaleza. Pulsaciones que, como hemos visto, hace la respiración retratada de atmósfera en la fotografía estenopeica, atmósfera
que fácilmente se mezcla con la textura del deseo. De nuevo, cito a Calvino para profundizar. Se observa un estado de deseo cuando de un estado de satisfacción se pasa a un estado de creciente satisfacción y por lo tanto, de inmediato, a un estado de insatisfactoria satisfacción, es decir, de deseo. No es verdad que el estado de deseo se verifique cuando falta algo. Si algo falta, paciencia, se prescinde de eso. Y si es una cosa indispensable, prescindiendo de ella, se prescinde del ejercitar una función vital cualquiera. Y por lo tanto, se procede rápidamente a una segura extinción. Quiero decir que de un estado de carencia puro y simple no pueden hacer nada, nada bueno ni tampoco nada malo. Solo otras carencias hasta la carencia de la vida, condición notoriamente ni buena ni mala. Pero un estado de carencia puro y simple no existe, que yo sepa, en la naturaleza. El estado de carencia se experimenta siempre en contraste con un estado precedente de satisfacción y es del estado de satisfacción que crece todo lo que puede crecer. Termino la cita de Calvino. Es esta descripción del estado de deseo, la narración en tiempo de una afección de la conciencia de carencia y de anhelo que requiere de un tiempo interno de reflexión, un tiempo de pose. La estenopeica como salvamento. Uno de los autorretratos de Jurado de 1974 lo muestra sentado con pantalón blanco, saco oscuro, mocasín y corbata, en medio de un estado armado para la representación. Escenario donde se despliega, no tan al centro de una habitación en su departamento, una especie de naturaleza muerta fotográfica, cuyo personaje principal es él mismo, sentado de pierna cruzada en una silla de madera, con las manos juntas y apoyadas sobre un bastón paraguas, con la mirada fija al frente. Es un estado de orgullo el que condensa la escena donde 4 cámaras, hechas por el propio Jurado, se muestran simétricamente acomodadas sobre una tela blanca tendida frente a él sobre el piso de madera. A un lado de un sofá de tela rayada, un banco blanco sostiene un jarrón con flores y atrás de Jurado se adivina otra tela blanca que cubre el fondo, la cual improvisa una especie de ciclorama. A la manera de los fotógrafos decimonónicos, antes los llamados pintores de estudio, Jurado se sienta entre sus cámaras para ser retratado como amo, dueño y responsable de su propia imagen. Declaración o confidencia. Este es mi oficio, estas mis intenciones. Estos son mis instrumentos, este es mi mundo y mi estado de satisfacción. Jurado se autorretrata después de ser fotógrafo y antes de seguir siéndolo. Antes de sentir la necesidad y el deseo de fotografiar, cumple y evidencia el momento mismo de ser fotógrafo. En un aparente estado de carencia puro y simple, recordando a Calvino, la carencia del ser en el actuar, concentrada como imagen en la pose, Jurado se salva mientras alimenta el acto fotográfico que otra estenopeica frente a él y frente a otras 4 cámaras sobre el piso, mantiene activo el estado de deseo en la imagen. Jurado quiere ser fotógrafo siendo fotógrafo. No será el escenario lo que lo haga fotógrafo. No es el atributo lo que hace a la profesión. Es la profesión lo que da sentido al atributo.
Solo así, conquistando el acto y alimentando el estado de deseo, Jurado puede dar un paso más allá de ese que han denominado como el momento histórico posible del retrato como imagen. Cito: el retrato pintado o esculpido surge históricamente cuando un individuo concreto conquista una imagen propia. Esta es una cita de Juan Antonio Ramírez en el libro Retratos, Alegorías, Espejos. Cierto es, pero al jugar con esas dos categorías, la de su imagen como fotógrafo y la de su ser fotógrafo en el acto, él se emparenta en el transcurrir de tiempo e intenciones con esos pintores que a lo largo de la historia de la pintura se han pintado pintando, desde Rembrandt hasta Egon Schiele. Jurado lo hace con la fotografía y comparte ese deseo afectado sobre su mismo ser siendo y no solamente siendo. Pues finalmente, la pose es un intento de congelación, de pausa, de silencio, lo que encuentro más cercano con el momento de la carencia del que hablaba Calvino. Una carencia que en el transcurrir se convierte a sí misma en candente materia de deseo. Porque mientras la pose se sostiene el deseo. En el autorretrato es claro el deseo de ser alguien que, quizás se teme, no será fuera de la pose. Sin embargo, no niego la posibilidad de que la fotografía, cuando rescata los artificios alegóricos de la pintura, al menos de la década de los 60 a la fecha, lo hace para mofarse suavemente tanto de la pintura como de su propia tradición. Pintor de formación, Jurado siempre se ha postulado en público como un no fotógrafo. A propósito, vale traer escena otros de sus autorretratos. El primero, de 1973, parece leerse como un homenaje no solo a sus comprometidas intenciones como pintor, sino a la tradición más clásica de la pintura y del autorretrato como género. Enmarcado en un círculo perfecto e iluminado de forma indirecta, Jurado sostiene bajo el brazo una paleta y algunos otros instrumentos propios de un practicante del oficio pictórico. Es clara la intención de la cámara en este caso: ser espejo, reflejar la realidad y sus simbolismos, las sombras, lo indefinido de los contornos. Es un retrato romántico. Ser artista, idealizarse, inmortalizarse como pintor en una fotografía. En este autorretrato, Jurado se atreve a prometerse un futuro, promesas de un medio a otro que a su manera hablan del diálogo de larga tradición entablado durante el paso de la historia entre la pintura y la fotografía. 3 décadas después, Jurado se retrata de nuevo como pintor. Una vez más, el fotógrafo hace uso de las alegorías del oficio para construir el entorno. Caballete, pinceles y lienzos, pero en esta ocasión lo hace sin ceremonia, sin tanto lujo en el armado de la escena, dejando a un lado la necesidad de evidenciar sus intenciones de autorrepresentación. Es en este autorretrato del año 2003, uno de sus más recientes, considerando que este libro se publicó en 2007, lo que quiere decir que lo empecé a escribir en 2004, de ahí la referencia a que sea uno de sus autorretratos más recientes. En este autorretrato donde Jurado parece más cercano a la confesión, como si ya no se detuviera a mostrarle a otros una imagen suya, se detiene apenas para descansar. Siendo que en toda confesión hay algo de vencido, Jurado se retrata como pintor, ya cuando no lo es, o ha dejado de serlo, o de intentarlo.
Es posible incluso profundizar en la sintomatología de la confesión en la imagen por el hecho de que el caballete sobre el que se recarga está de espaldas, como sugiriendo que la tela que lo cubre no es ya lienzo, sino mortaja. El rostro retratado, vibrado, se distancia así de lo muerto, de lo estático, del pasado, como sugiriendo, en ese pequeño movimiento que captura la cámara de la pose. En esta imagen, quizá más que en cualquier otra de su obra, la cámara queda como único salvamento en tanto que es plena duración. Solamente eso, duración. Hay dos caminos para hablar de la duración como salvamento en la fotografía estenopeica. El primero tiene que ver con el proceso y la fenomenología. El segundo con las aspiraciones. En los capítulos anteriores hay suficientes menciones capaces de sostener ya la relación entre la fotografía estenopeica como proceso y su sustento en la duración del tiempo que la posibilita como imagen. Por lo tanto, quiero darme el lujo de seguir con las aspiraciones. Estoy segura de que en últimos términos no hay más aspiraciones para la fotografía que la de sobrevivir a la muerte. Pero ¿cómo se logra esto? Sobreviviendo al tiempo. Para sobrevivir el tiempo hay que hacerlo con sus propias armas. Sobrevivir el tiempo es sobrevivir su paso en el pasar. Lo que hace la estenopeica con su agujerito y sus tomas lentas. El estenopo se convierte en un aliado de lo pasajero mientras espera, abierto a que pase. No es inconveniente su lentitud, no para aquel que quiera asegurarse un lugar en el tiempo conformado en su propia sustancia. Con esto no quiero decir que la fotografía estenopeica dura más que la fotografía tradicional. No hablo de ese sentido de la duración. No como un papel fotográfico emulsionado e impreso, tampoco en el sentido del positivo único. Hablo de aspiraciones como duración, porque hacerse más que de luz, de tiempo, ofrece hilo suficiente para seguir tejiendo, porque es aspiración presente desde la toma con la estenopeica, su duración. Por eso entiendo que los muchos autorretratos que se ha hecho Jurado son un ejercicio del anhelo de seguir durando en la toma después de la toma. No solamente después de la toma, sino durante la toma. De esto se trata la memoria. Pues si creemos que, y cito a Bartlett, la memoria no es recuperación de información almacenada, sino la creación de una afirmación de estados de cosas pasadas. Fin de cita. Podemos afirmar la duración en la estenopeica como posibilidad de sostener no solo el instante, sino el estado de las cosas pasadas. Los autorretratos de Jurado develan con claridad sus intereses e intenciones. No son juegos de artificio, son estados del ser, de la conciencia, en un tiempo específico. La toma con la estenopeica no hace más que ayudarles a durar un poco más y les confiere un sentido del pasado como lo hace la memoria, ayudada por objetos, recuperaciones y recreaciones del entorno. Son construcciones del presente de un sujeto para otros tiempos que, como sucede, posiblemente tiendan a olvidar las aspiraciones del pasado. Construcciones que, sucedidas en una fotografía, devienen a su vez objeto, indicio, capaces de generar
un sentido de la continuidad, al menos en la propia historia. Si la identidad personal depende en cierto sentido de nuestros recuerdos, habría que pensar qué efectos producen nuestros olvidos. Para responder en alguna medida a esto, se puede paralelar la condición del olvido en la identidad con el borramiento en la imagen, como con la oxidación en el cerebro. Se ha estudiado que la respiración, en tanto oxigenación del cuerpo, no es solo condición primera de vida, sino efecto reiterado de muerte. Sin hacer alarde de total comprensión científica, rescato la siguiente idea. El oxígeno que entra a nuestro cuerpo cada vez que respiramos también es parte activa de un proceso de oxidación en las membranas moleculares, lo que nos destruye sin remedio poco a poco. Destino metabólico. Los especialistas han confirmado que tal oxidación, una de las principales causas del envejecimiento del organismo, afecta a todos nuestros órganos y a sus funciones, incluidos, por supuesto, el cerebro y la memoria. Una cita complementando esta relación en el texto. Por la presencia de radicales libres como electrones dispares, la oxidación se concreta como reacción química afectando el metabolismo al invadir las células desde sus membranas. Inquietante analogía entre la imagen fotográfica estenopeica, en la que por el tiempo entran la luz y el aire por los bordes de los cuerpos y los objetos y los desmaterializan. En las células corporales sucede lo mismo. También se matan lentamente, se perforan las siluetas. Realidad biológica irreversible sobre lo humano que ofrece a lo aquí tratado un sentido poético no menos avasallador. Es el aire, ya sea una fotografía estenopeica o un recuerdo en la memoria, ambos nebulosos, se sirven del aire y sus juegos atmosféricos con la luz en el tiempo, en la estenopeica, y en la separación del mundo real, en el recuerdo, para envolverse en un escenario vestido de afección. En la estenopeica, la mirada padece la afección en la imprecisión de los contornos y su imposibilidad para definirlos. En el recuerdo, es el esfuerzo emotivo y mental de rescate o la vuelta a lo que con asombrosa facilidad traduce los recuerdos en afecciones. Porque lo que no se recuerda se desdibuja en el olvido. Termino con una cita de João Fontcuberta. Para que la película retenga aquello que podría volar de una memoria traicionada por las emociones. Con esto concluimos la lectura del primer libro que publiqué, gracias a la Universidad Iberoamericana, al Departamento de Estudios de Arte, a la directora de mi proyecto de investigación, la doctora Débora Dorotinsky, y a la doctora Karen Cordero. Y muchas gracias a ustedes por escuchar y darme su tiempo. Buenas noches y seguiremos quizá con la lectura de mi libro doctoral, que es infinitamente más ancho que esto. Esto fue realizado durante un proceso de investigación que duró entre 1 año y medio y 2,
mientras que el que fue mi siguiente libro publicado lo realicé durante 4 años de investigación y escritura. Entonces, posiblemente leeremos de este siguiente libro solamente algunas partes, pues todo el libro nos llevaría mucho tiempo de lectura.